El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de aquel lugar. Si en algún sitio no los reciben ni los escuchan, márchense de allí, sacúdanse el polvo de los pies para que les sirva a ellos de advertencia. Ellos salieron a predicar la conversión echando muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima, nuestra Madre. El Evangelio que hemos escuchado el día de hoy, como todos ya sabemos, no es una transcripción de las palabras de Jesucristo. Cuando Jesucristo hablaba, los apóstoles no estaban tomando apuntes. Los evangelios se escribieron una vez muerto Jesús, resucitado y también después de Pentecostés. Los apóstoles escriben los evangelios a petición de sus discípulos. Era natural, los discípulos de los apóstoles tenían también esa sana curiosidad de saber qué habían escuchado ellos, los apóstoles, de labios del mismo Cristo, qué habían visto ellos y qué era como lo fundamental. Y claro, los apóstoles, tengan en cuenta que empiezan ellos a hablar, a predicar, y se van dando cuenta que hablan mucho, dicen de todo, pero su auditorio, sus discípulos, también tienen necesidad de tener algo como un catecismo, como un mensaje breve, que sea como el mensaje sustancial que ha dicho Jesucristo. Y así empieza a escribir San Marcos, San Mateo, San Lucas y también San Juan. Empiezan a escribir lo que ellos creen que es más importante de las palabras de Cristo y es también necesario para los discípulos. Ya se dan cuenta ellos, la iglesia va a crecer. Debemos dejar por escrito, como en síntesis, lo que es el mensaje de Cristo. Y aquí, queridos hermanos, nos da San Marcos, precisamente así, nos va a describir una misión popular que organiza Jesucristo. Una misión popular que es en germen la misión de la iglesia, es decir, la misión de cada uno de nosotros, para todos los tiempos. Se pueden organizar misiones a gran escala, en cualquier época, en cualquier país, en cualquier cultura, sea para niños, para jóvenes, pero aquí Jesús nos va a decir cuáles son los elementos imprescindibles de una misión así popular. Fíjate qué precioso. Jesucristo iluminó realmente a los apóstoles y ellos por el Espíritu Santo han captado lo que tiene que ser la misión del cristiano cuando quiera predicar, cuando quiera hablar. Fíjate, hay aquí elementos. Primero, Jesús, y aquí el nombre es los 12. Segundo, que les encarga predicar, dice aquí, sin dinero, sin alforja, y les dice, prediquen la conversión. Y por otra parte, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Y más, también les dice que el pueblo, o algunos, aquí ya dice un pueblo, si un pueblo no le recibe,
Otro elemento. Otro elemento. Entonces, vamos a tratar de brevemente explicar esto. ¿Por qué esto es importante? Porque nos dice, tú y yo somos iglesia. Por lo tanto, somos mensajeros de Cristo. Y Jesús nos dice, mira, ¿cómo vas a ser un heraldo de Cristo? ¿Cuál es tu misión y cuáles van a ser tus frutos? Lo primero, mira, dice, un cristiano va a ser realmente misionero. Primero, tiene que ser del número de los 12. Ojo, ¿quiénes eran los 12? Los apóstoles. ¿Qué son los apóstoles? Literalmente son los enviados. Eso es la iglesia. Los 12 apóstoles, si revisamos a San Marcos, son aquellos que están junto a Jesús. Muy importante. Aquí empieza todo. Tú y yo podremos realizar la misión que Jesús nos pone en este mundo en la medida que estemos junto a Jesús, como amigos. En esa medida, queridos hermanos, y aquí está lo grande de la iglesia, lo bello. La iglesia no habla de sí, la iglesia no confía en sí, escucha a Dios, escucha a Jesús. Y la iglesia es portadora de un mensaje mucho más grande que ella misma, es Jesús. Tú eres mensajero de Jesús. Fíjate, que a ti y a mí Dios nos haya escogido para ser sus mensajeros. Y tú te puedes sentir frágil, pecador. Dime, ¿qué eran los 12? ¿No eran así? ¿Tú has negado como Pedro a Jesucristo? Y Pedro fue elegido entre los 12. ¿Tú has vendido al maestro por 30 monedas como Judas? Y Judas fue elegido, ya estaba aquí en el número de los 12. Ser frágil, tener fragilidades, no nos excluye. Pero nos dice el camino cómo hay que superar eso. Hazte amigo de Jesús. Busca hacerte amigo de Él. Escúchalo. Ahora nosotros no podemos tenerlo. Por eso fíjate aquí, ya está en germen, en esta nada más, en esta palabrita. Los 12, como en una cápsula está encerrado el mensaje, de donde el misionero, el cristiano, va a recibir ese entusiasmo, esa energía divina del estar con Jesús. La misa es para eso, para estar con Jesús, estar atento, orar, leer su palabra, empezar con eso. El Papa Francisco, como ustedes saben, tremendamente práctico, hace poco les dijo a unos jóvenes precisamente esto. ¿Y cómo hacerlo ahora? Y decía el Papa, lleva en tu bolsillo así un librito chiquito, unos evangelios así pequeñitos. Léelo cada día, 2 minutos, decía el Papa, 2 minutos cada día. Vas a ver cómo tu vida cambia. 2 minutos. Porque la palabra de Dios no es palabra, no es una voz, es Dios. Por eso de toda la Biblia lo más aconsejable es leer los evangelios. Dios. Y Dios cambia. Y fíjate, los envía, dice Jesús, a los 12. Los envía de 2 en 2. ¿Qué quiere decir esto? Además de que en el tiempo de Jesús, para creer a alguien, el testimonio de alguien, hacía falta el testimonio mínimo de 2 personas. No se podía creer a uno. Segundo, la iglesia no eres tú solo, somos todos. Todos nos necesitamos. El padrecito no puede hacer solo, necesita de ustedes, como ustedes también, del padre, del obispo, del papa.
Segundo, fíjate, son enviados, dice aquí, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios. ¿Por qué dice esto San Marcos? Fíjate, la iglesia y todos nosotros somos enviados para arrancar el mal de raíz. Los males, guerras, odios, enemistades, todos los males. Como cuando el ángel anuncia a los pastores, les dice, os anuncio una gran alegría. Eso es Jesús, la gran alegría sobre el mundo. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra. Fíjate, cuando viene Jesús quiere traer esa paz del cielo. Y esa es la lucha del cristiano para este mundo, conseguir que esa paz sea realidad. Y, fíjate, dice San Marcos, para que esa paz se realice, raíz de esos males que quitan la paz es el demonio. ¿Y con esto qué nos está diciendo? Fíjate, que hay unos males que están sobre nuestras fuerzas. ¿Quién puede luchar contra un demonio? Fíjate, o sea, no somos solamente nosotros, por eso cuando vemos problemas, cuando vemos pecados, no solos somos nosotros. Hay quien nos odia y nos induce a eso. Y la iglesia lucha contra estos espíritus. Fíjate cómo nos ve Jesús tan frágiles. Y envía a su iglesia con ese poder para dominar a estos espíritus rabiosos que son los demonios. Y arrancándolos a ellos, teniendo dominio sobre ellos, podemos contra todos los males. Y fíjate aquí ya implícitamente nos está diciendo dónde nosotros podemos arrancarnos de raíz a este maligno. Es, queridos hermanos, en el sacramento de la confesión. Ahí es de donde de raíz que arrancamos al demonio. El demonio se alía con nosotros cuando pecamos. ¿Dónde se nos quita el pecado? En el sacramento de la confesión. Y les manda que caminen y no lleven solamente un bastón nada más, ni pan, ni alforja, ni dinero en suelto. No, dice, ni túnica de repuesto. ¿Qué quiere decir? El cristiano cuando predica, cuidado, no busca nada aquí. Y esto es precioso, porque mira, en esta vida tendremos alegrías, tendremos fracasos, pero también tendrás pruebas. Ayer mismo acompañaba a una familia que ha despedido a su mamá, la abuelita. La han querido mucho, una abuelita muy buena, yo también la he conocido, pero hay que desprendernos. No estamos aquí eternos. También me dicen aquí uno de nuestros acólitos, padre, ¿recuerda que el joven que le confesó en su casa estaba enfermito? Pues ha fallecido. Joven, ha fallecido. Es decir, queridos hermanos, con esto Jesús nos dice, cuando dice ni pan, ni alforja, ni dinero, no quiere decir que seas un miserable, no, sino quiere decir que no te apegues a este mundo, de tal manera que te impida que tu corazón esté anclado en el cielo, con los pies en la tierra, con el corazón en el cielo. Fíjate, hay que trabajar. La Biblia, Jesucristo mismo, San Pablo dice, los que no trabajan, a ver, ustedes saben qué dice después a continuación, el que no trabaja, que no coma, dice, ¿ves? Fíjate, no hay que ser ociosos, pero, dice Jesús, pero tampoco apegarse, porque esto no es lo definitivo. Hoy estamos y mañana no estamos. Nuestra vida es como coger con la mano el agua del mar, lo tienes un tiempito y se nos va. Fíjate, una cualidad. ¿Por qué? Porque el cristiano es un mensajero eterno. ¿Y cuál es su mensaje? Fíjate, aquí está.
¿Qué van a predicar en esa misión popular que Jesús organizó como modelo de todas las misiones, de todo misionero, porque todos somos misioneros? Fíjate, ¿predicar qué? Fíjate, aquí está esta palabrita que realmente es una palabra clave en todo el Nuevo Testamento. Jesucristo, cuando empieza a hablar, empieza desde los evangelistas. Jesús empezó predicando esto. San Pedro, después de Pentecostés, predica y predica esto. San Pablo predica a los paganos y predica esto. Es decir, como es el mensaje sustancial, el mensaje centro. ¿Qué es lo que predicaron? Fíjate, aquí, muy importante, predica la conversión. Para nosotros, ¿qué será eso? En griego, la palabra es metanoia. ¿Qué quiere decir metanoia? Esto es una palabra griega que tiene una riqueza extraordinaria. No es convertirse nada más, confiésate, sé bueno. No. La conversión significa que el oyente está llamado a pensar como Jesús, a sentir como Jesús, a amar como Jesús, a vivir como Jesús. Es decir, cuando Jesús les manda en esta misión popular a los apóstoles, les dice: ahora, cuando ustedes vayan a predicar ahora, que es un ensayo de lo que la iglesia va a hacer toda su vida, ¿qué tienen que decir al pueblo? Cambien de vida. ¿Qué significa cambiar de vida? Ahora ya no puedes pensar en como estás pensando. Tienes que pensar como Jesús. Tienes que aceptar su pensamiento. Sentir como Jesús, amar como Jesús, vivir como Jesús. Nada más. No hay que hacer nada más. Como ven, esto es como para desmayar a cualquiera, porque esto es fortísimo. Este es el centro de la predicación de la iglesia. Por eso la reacción, dice Jesús, cuidado, cuando tú prediques así, mira lo que te va a pasar. Y ahí está lo que dice: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de aquel lugar. Pero si en algún sitio no los reciben, fíjate, no los reciben, ni los escuchan, márchense de allí, sacúdanse el polvo de los pies. Es una manera hebrea. Dicen los hebreos que cuando salían de un pueblo y no querían, se desentendían totalmente de ellos, salían a la puerta, sacudían las sandalias, ¿para qué? Para decir: no, ya hemos hecho nuestra tarea, ni siquiera queremos comprometernos con ustedes, ni siquiera llevarnos de ustedes ni el polvo. Es lo que hace también Pilato cuando se lava las manos. Es un simbolismo de decir: yo no soy responsable de esto. Ya ustedes son los que asumen todo. Esto es lo que quiere decir Jesús. No hay que insistir, porque no es una cuestión de convencer, es cuestión de anunciar. Y esto, queridos hermanos, puede crearnos a veces mucho dolor, porque hay muchos que no se convierten, que no aceptan, que no te van a escuchar, y eso duele, hace sufrir. Jesús es el buen pastor y va a llamar eso también a su iglesia, va a doler. Pero aquí está precisamente la garantía del cristiano. ¿Qué está hablando? No busca ser mayoría. Miren, el padre Molina una vez nos dijo: no busquen éxito, cuidado, no busques éxito. Si buscas éxito vas a fracasar en tu vida. Nosotros al vivir y servir al Señor no busquemos el éxito, que tengas salud, que tengas casa, que todo te vaya bien. No, porque eso es hacer trampa a Dios. No busques éxito, tú busca amar al Señor, que ya te ha dicho que a veces por amarle a Él no te van a acoger, no te van a acoger. Fíjate, la iglesia tiene esta misión. Por eso es importante para nosotros conocer bien en el catecismo, estudiar bien cuál es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia para los laicos. Fíjate, Jesús envía a los 12, muy importante, son ellos los encargados de la iglesia.
Y junto a los 12, los sucesores de los 12 son nuestros obispos, el Papa, y los sacerdotes somos los colaboradores. Esa es la jerarquía. Amén.